buenos días a todos. Mi nombre es Yolanda González y soy la responsable comercial del Departamento Comercial de Virtual Cable. Agradeceros a todos la asistencia. Ya sabéis que nos gusta compartir, ¿no?, con vosotros nuestros logros técnicos. Estamos hablando, por supuesto, de nuevas integraciones, ¿no? Y por eso estamos aquí reunidos con vosotros, porque al fin y al cabo estas incorporaciones que hacemos a nuestro software forman parte de, de aquellas aportaciones, sugerencias que nos habéis enviado a lo largo de estos meses, y también por eso, lógicamente, estamos muy agradecidos, ¿no? ¿Qué vamos a ver durante este webinar? Pues lo que vamos a hacer es enseñaros en qué hemos estado trabajando durante los últimos meses. Ya veréis que es fascinante. ¿Qué es lo que está en boca de todos últimamente? Dos cosas, la seguridad y el cloud. Y es ahí donde hemos centrado el foco, ¿no?, donde nuestro departamento de desarrollo ha hecho hincapié. Tanto la seguridad como la gestión de la infraestructura en la nube son dos aspectos críticos para cualquier organización, como ya sabemos. Los ciberdelincuentes, pues a medida que va pasando el tiempo, se van sofisticando y sobre todo se dirigen al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es el más susceptible de poder abordar, ¿no? Con lo que estamos llamados a proteger férreamente, pues, los datos y sistemas de las empresas, lógicamente, porque ahí, como digo, es donde se van a formar esas debilidades. Además de esto, y también debido a los cambios introducidos en la sociedad, la conciliación, el trabajo remoto o el híbrido, pues también esto pues nos lleva a necesitar soluciones de seguridad y cloud cada vez más avanzadas, ¿no?, que se adapten de alguna manera a las demandas y necesidades de cada organización. Bueno, ya sabéis, el protagonista de esta jornada viene después. Estaremos en breve con Javier González, nuestro director técnico, que es el que va a llevar a cabo, pues, una demo donde nos va a ir enseñando las novedades introducidas. Yo solamente prometo hacer un breve resumen de alguna de ellas. Vamos a verlas. Contamos con la autenticación nativa de doble y múltiple factor. También con la integración de soluciones multifactoriales de terceros, como pueda ser, por ejemplo, pues la herramienta de autenticación de Google. También una innovadora configuración Zero Trust para que podamos disfrutar de una protección sin brechas, que también hemos hecho una colaboración con los equipos de Amazon Web Services y Microsoft Azure, que han certificado, pues, la perfecta interoperabilidad de nuestra nueva versión de UDES Enterprise, ¿no?, con estas plataformas hiperescalares, pues, para realizar despliegues automáticos y seguros de escritorios, pues ya sabéis, Windows o Linux, perfectamente con cualquiera de ellos, y también la compatibilidad de UDES Enterprise con la última versión de HP Anywhere, otro protocolo de alto rendimiento, en este caso basado en la tecnología PCBRIPE, que ya conocéis, ¿no? Bueno, pues yo llego hasta aquí y ahora sí que ya doy paso a lo que verdaderamente interesa de este webinar, que es esa demo que todos estáis esperando. Así que nada, Javier, cuando tú quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Hola a todos, encantado de volver a saludaros en otro webinar más. Y nada, os voy a compartir pantalla y vamos a ver las principales o algunas de las principales funcionalidades que hemos añadido en esta nueva versión de UDES Enterprise, que es la 3.6. Vamos a compartir. Vale. Listo. Pues bueno, por donde vamos a empezar va a ser por los componentes de UDS, ¿vale? Los componentes que ya sabéis que en cada nueva versión que lanzamos siempre se actualizan sistemas operativos, parches de seguridad, es decir, todo lo relativo al sistema operativo que va a contener tanto el servidor de UDS como el tunelizador. Bueno, siguiendo con los componentes,
los clientes UDS también han sido actualizados, ¿vale? Se han añadido nuevas funcionalidades, como por ejemplo la parte de logs. Ahora en el log del cliente UDS vamos a poder obtener mucha más información del dispositivo desde el que nos estamos conectando y también de cualquier posible problema que surja dentro de nuestro propio cliente de conexión. Aparte de eso, hemos incrementado la seguridad en este componente en específico y ya, por ejemplo, solo soporta conexiones vía HTTPS. Es decir, toda la parte de conectividad vía HTTP se ha eliminado para dotar así de una mayor seguridad a todas las conexiones que se van a realizar desde este componente. La compatibilidad sigue siendo como en otras versiones. El cliente UDS nuevo, el de la 3.6, va a ser compatible con las versiones anteriores, es decir, con la UDS 3.0, UDS 3.5, pero desde versiones anteriores no vamos a poder conectarnos con un cliente anterior, no vamos a poder conectarnos con una versión 3.6. Vamos a tener que actualizar este componente. Bueno, más componentes. Ahora nos toca la parte de los actores, ¿vale? Que como sabéis teníamos diferentes actores para diferentes plataformas y aquí en este apartado, aparte de reconfigurar este componente, dotarle de mayor seguridad, etcétera, aquí os quiero destacar que hemos liberado a petición de algún cliente o algún partner un nuevo paquete del cliente App Manage, ¿vale? Que recordad que es para máquinas estáticas, máquinas físicas, máquinas que no genera UDS, para distribuciones CentOS, Fedora, Red Hat, SUSE, básicamente un paquete RPM. ¿Vale? Como sabéis, ya teníamos en las versiones anteriores el paquete para máquinas basadas en Debian, pues ahora hemos ampliado esa compatibilidad para dotar a estos sistemas operativos, ¿no? con la posibilidad de que también se puedan conectar a estas máquinas y de que se puedan gestionar todas las sesiones de usuarios, etcétera. Bueno, ahora nos vamos a conectar a un entorno demo, ¿vale? Que en concreto es uno que está montado sobre una plataforma de virtualización VMware, donde os voy a realizar una configuración de los componentes principales de UDS, del UDS Server y del UDS Tunnel. Porque aquí hemos incluido algunas modificaciones en el propio asistente, muchas de ellas relacionadas con la parte de la seguridad. Entonces, vamos a conectarnos a la consola de este servidor, ¿vale? De este UDS Server en versión 3.6. Y como veréis, pues hay dos cambios significativos a simple vista, ¿vale? Tenemos una parte de setup code, ¿vale? Un código de validación, el cual ahora os explicaré, nos va a permitir securizar todavía más todo el proceso de configuración, todo el wizard, ¿vale? Todo el asistente de configuración. Y luego, si os fijáis aquí arriba, en la URL que nos va a indicar el acceso a ese wizard, a ese asistente, ya es HTTPS. Ya no es una configuración vía HTTP. Pues bien, nos conectamos a la dirección IP que nos ha dado, en este caso, mi servidor de DHCP, que es la 14.8. y como siempre por el puerto 9900. Bueno, como veis, como es una conexión vía HTTPS, ahora tenemos que aceptar de primeras el certificado autofirmado que nos proporciona el broker. Esto todo lo pasaríamos, seguimos para adelante, configuraríamos aquí todos los datos de red, yo lo voy a dejar por defecto. Y ahora llegaremos a la pantalla del código de validación, es decir, una pantalla nueva del asistente que solamente podremos continuar este asistente si tenemos este código de validación. Con lo cual nos tendremos que ir a una consola o también a una conexión vía SSH y tendremos que indicar el código de validación. Vale, pues en mi caso vamos a ponerlo -P98. RK
3M. Vale, como veis, automáticamente al poner correctamente el código de validación se me ha habilitado el poder continuar con el asistente. Si yo hubiese puesto aquí cualquier otra tal, pues cualquier otro código, pues nos va a decir que es inválido. Seguimos. Esto, como siempre, muy importante, recordad, indicar siempre la hora correcta para cuando pidáis soporte, temas de logs, eventos del sistema, siempre aparezca nuestra configuración horaria bien. Y bueno, y en este apartado también hemos añadido un nuevo elemento de seguridad. Como veis aquí, en el apartado de conectar con la base de datos, ahora, si la base de datos lo soporta, podemos hacer una conexión TLS. ¿Vale? Voy a conectar con la base de datos. Vamos a ver qué IP tenía. Aquí la tenemos. Y vamos a seguir el proceso de configuración. ¿Vale? En mi caso no voy a habilitar TLS porque es una base por defecto, una base de datos de las que proporcionamos nosotros que no lo tiene habilitado, pero como os digo, lo podéis habilitar sin ningún problema en esa base de datos. Pasamos el proceso de configuración con la base de datos, donde ya sabéis que aquí se crean todas las tablas, todo lo necesario, ¿no? para poder continuar. El proceso de activación. Voy a indicar aquí el número de serie que tengo por aquí ya preparado. Hacemos la activación en línea y llegamos a la última parte de seguridad donde, como veis, se ha implementado un nuevo desplegable, donde vamos a poder elegir qué seguridad queremos implementar en la máquina UDS Server. Si queremos una seguridad estándar o si queremos una seguridad más fuerte, es decir, una Gardener, que la hemos denominado así. Entonces, la seguridad estándar, como podéis leer aquí, lo que va a hacer es, sí que se llega a permitir HTTP, pero cualquier conexión que se realice al servidor UDS va a ser redirigida a HTTPS. Se van a permitir configuraciones de TLS, peticiones de TLS versión 1.2 y 1.3, única y exclusivamente, y va a haber una complejidad de contraseñas. Si elegimos la instalación Gardener, pues como indica aquí, ya no estará de ninguna manera activa la conexión HTTP, ni siquiera va a redirigir, solo se va a soportar versión TLS 1.3, con lo cual cuidado, ¿vale? Porque tendréis que utilizar navegadores recientes que soporten o que tengan implementadas esta versión de TLS. Y habla un requisito de complejidad. Letra mayúscula, minúscula, un número de caracteres, etcétera. Yo en mi caso voy a instalar una estándar. ¿Vale? Vamos a poner una credencial. ¿Vale? Como veis, si yo cambio ahora a Gardener, pues me va a decir que la contraseña no cumple con los requisitos de seguridad. Y bueno, y ya finalizamos el asistente. La parte de los certificados, esto como siempre, y reiniciamos el servidor. Bueno, vamos a pasar ahora a configurar el servidor túnel. Voy a dejar abierta la consola del server, que luego os quiero enseñar alguna otra cosita. Y vamos a ver también qué cambios ha habido en el túnel, que también los ha tenido y importantes. Vale, dejamos abierta aquí una consola. Como veis, también tenemos el setupcode y la URL, ¿no? de configuración del setup también es vía HTTPS. Bueno, pues nos conectamos a la 14.238. Exactamente igual que antes, tenemos que aceptar el certificado autofirmado que nos proporciona la máquina por defecto, indicamos los datos de red. Hasta aquí todo exactamente igual que teníamos en la nueva versión. Y el cambio principal, bueno, el setupcode, que lo vamos a incluir aquí también. .xtv.
¿Vale? Como veis, se me ha habilitado el check. Ya puedo continuar con la configuración. Seleccionamos, como siempre, importante la zona horaria. Y aquí es donde tenemos una parte importante de la configuración del túnel. Como os he comentado, el server ya no soporta conexiones HTTP. Cualquier conexión HTTP o bien se redirige a HTTPS o directamente no es escuchado si activamos la configuración de máxima seguridad. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestro servidor túnel con nuestro servidor UDS. Y como tiene que ser vía HTTPS, necesitamos que el servidor UDS confíe en el certificado de nuestro servidor túnel. Pues bien, para los certificados autofirmados, es decir, la configuración estándar que yo voy a hacer, lo que nos tendremos que apoyar es en una nueva herramienta que hemos incluido. A ver si me deja escribir. Ahí. Vale, vamos a irnos arriba. Una nueva herramienta que hemos incluido que es UDS Trust. ¿Vale? Donde aquí nos indica cuál sería la ayuda. UDS Trust, esta herramienta nos va a permitir que el servidor túnel, mejor dicho, que el servidor UDS confíe en el certificado del servidor túnel. En mi caso, como es un autofirmado y no es reconocido por ninguna entidad, necesito añadirlo manualmente. Entonces, simplemente indicamos UDS Trust, la dirección IP de nuestro servidor UDS, que ahora mismo no la recuerdo, la vemos aquí en un segundito. Era la 14.8.8, el puerto, el 443. Y como veis, esta herramienta lo que hace es importar en el servidor túnel el certificado que tiene ahora mismo nuestro servidor UDS. ¿Vale? Como es un autofirmado, pues se llama UDS, aquí veis la fecha de expiración, etcétera. Y muy importante también, veis que está editando el fichero etc-host. ¿Vale? Si yo le hago aquí un cat /etc/host, ¿vale? Como veis, se me ha añadido que la dirección IP local del servidor corresponde al nombre UDS, que es sobre el que está firmado el certificado el autofirmado de UDS. Con lo cual, vamos aquí al servidor, indicamos UDS y como veis ya aparece directamente el listado de autenticadores. Nada más que tenemos un usuario administrador, pues simplemente pasamos. Y como veis ya nos valida. Una cosa interesante que tengáis en cuenta, y que os lo puedo mostrar aquí, es que si utilizamos certificados de tipo asterisco, ¿no? Certificados wildcard, se nos importará y en este caso el nombre que le va a dar al certificado es all.udsenterprise.com. Como veis aquí abajo, este certificado es de tipo asterisco. Este certificado está instalado en otro servidor UDS donde sí que tiene un certificado válido. Si lo que tenéis es un certificado emitido por una entidad reconocida, ¿vale? Directamente podéis hacer esa configuración vía nombre del certificado. Y nada, y ya finalizaríamos aquí nuestro asistente y ya tendríamos nuestra máquina UDS túnel configurada. Bueno, importante, en los servidores UDS y túnel hemos añadido un comando, a ver si me deja escribir, un comando muy interesante que es UDS support, ¿vale? El cual nos va a permitir crear un paquete para generar toda la parte de logs, configuraciones del servidor y que no lo podáis enviar al equipo de soporte, ¿vale? Para que nosotros estudiemos los logs ante cualquier problema. Como veis, se cogen toda la configuración de los servidores, toda la configuración de logs y ya directamente con que nos enviéis este paquete, como veis aquí abajo, lo deja en /tmp, pues ya directamente nosotros ya podremos ver todos los logs, todas las configuraciones. Es decir, ya nos vamos a solicitar pasarnos el log que se encuentra en /var, /server, /log, /uds, sino que ya directamente creáis este paquete, nos lo enviáis y ya tenemos toda la configuración disponible. Evidentemente, está toda la configuración excepto las contraseñas. Las contraseñas no se guardan al generar este paquete por temas obvios de seguridad.
Vale, otra cosa que os quiero comentar de los componentes, ya que estamos aquí en la consola, sería de la parte del túnel. Y aquí comentaros que el HTML5, que sabéis que lo tenemos a partir del software Guacamole HTML5, lo hemos dockerizado. Es decir, ahora corre sobre Docker, ¿vale? Lo cual nos va a aportar ciertas ventajas. Si le hacemos aquí un Docker container ls, veréis que ahora mismo se está ejecutando un contenedor, ¿vale? Que en este caso es WACD, con una versión específica, donde estaremos ejecutando el Guacamole, toda la parte de HTML5 que proporcionamos desde UDS. Esto nos va a proporcionar pues varias cosas interesantes. Primero, que ya podéis vosotros mismos cambiar entre diferentes versiones de Guacamole. Por poneros un ejemplo, en la versión anterior de Guacamole, la 1.5.0 creo que era, o la 1.4, había un problema con el navegador Firefox, que no te dejaba subir y bajar ficheros. Pues bien, cuando detectéis algún problema de ese tipo, podéis incluso vosotros cambiar de esa versión de Guacamole de una manera muy sencilla. También evitamos una capa que es la que hacíamos nosotros de conversión entre el desarrollo de Glyptodon, que es los que crean Guacamole, y el desarrollo que nosotros hacíamos. Y en esa conversión, pues existía posibilidades de pérdida de rendimiento, pérdida de configuraciones. Ahora ya digamos que es más pura esta configuración de Guacamole, ¿vale? Y hemos visto que el funcionamiento es más óptimo, se consumen menos recursos y las conexiones permanecen más estables, por así decirlo. Vale, de la parte de componentes, poquito más. Vamos a ir ahora a la administración. Vale, voy un poquito rápido porque hay muchas cositas que contaros y quiero que no dejarme ninguna en el tintero. Y bueno, hacemos login con un usuario y nos vamos ya a la parte de administración, como os decía. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por los proveedores de servicio. Vamos a ver qué novedades y qué proveedores nuevos hemos incluido en esta versión 3.6 de UDS. Una cosa interesante, muy sencillita, ¿vale? Pero es muy interesante, es que ahora ya podemos modificar todos los rangos de direcciones MAC en cualquier proveedor de servicios. Si recordáis antes, cuando creábamos un proveedor, la parte de rangos, es decir, de direcciones MAC que van a coger los escritorios virtuales, ¿vale? No era editable, con lo cual a veces había problemas de que se nos acababa ese rango de red, de que teníamos dos instancias de UDS, una de producción y otra de desarrollo, sobre una misma plataforma de VMware, y esto nos obligaba, cuando habíamos obtenido el error, a rehacer el conector. Pues bien, ahora ya es modificable en todos los proveedores, ¿vale? Os he cogido el caso de Proxmox, pero también si nos vamos a Nutanix, a Acropolis, pues también veis que una vez creado el conector se puede modificar este rango de MAC. Bueno, otra funcionalidad implementada en uno de los proveedores que ya existe es en Hyper-V. No tengo aquí ningún Hyper-V, con lo cual no os lo puedo enseñar, pero os lo enseño en el documento, ¿vale? De nuevas funcionalidades que vais a tener disponible, y es la posibilidad de, en el proveedor de servicios Hyper-V, ¿vale? Crear full clones. Es decir, como sabéis, por defecto, salvo en VMware, en el resto de proveedores siempre intentábamos hacer toda la parte de linked clone por las ventajas que ya conocemos todos. Pues bien, en Hyper-V y próximamente en otros proveedores hemos puesto también la parte de full clones, es decir, que nos creen máquinas completas con su disco completo e independientes. Otra funcionalidad que también os tengo que enseñar aquí desde el documento sería en OpenGenesis. ¿Vale? En OpenGenesis, que sabéis que es ese gestor que gestiona de una forma tan eficiente y que nos aporta tantas funcionalidades sobre los equipos físicos, pues hemos añadido dos nuevas opciones avanzadas. Una es definir un número máximo de equipos que va a gestionar UDS, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un aula donde hay 10 escritorios físicos, cuando tengamos 10 máquinas disponibles y una de ellas se libere, que UDS no empiece a crear una máquina simultáneamente porque no hay equipos, va a dar error, con lo cual él se va a esperar a que esa máquina esté borrada y cuando ya esté borrada,
ya creará una máquina nueva. Con lo cual, siempre va a cumplir que haya este número máximo de servicios disponibles. Y también hemos añadido aquí, como veis, un nuevo botón que es simplemente, oye, si la máquina física está apagada, nosotros le vamos a informar a OpenGenesis de que esa máquina está apagada y que le envíe un inicio a ese equipo, ¿vale? Para que arranque. Lógicamente, el equipo tiene que estar bien configurado y el que le manda esa orden de inicio es el propio OpenGenesis. Vale, el resto creo que ya lo puedo enseñar todo desde la plataforma, desde el entorno demo. Bueno, volvemos otra vez al conector con Nutanix y aquí simplemente, como veis, pues lo que hemos vuelto a añadir, que ya lo tuvimos en alguna versión, es el tema de las APIs que utiliza Acropolis. ¿Vale? Por defecto seguimos utilizando el API de versión, creo que es 1, que es la que tiene de base, en la que están todas las características, pero soportamos que se puedan utilizar las últimas versiones de API. Como sabéis, las últimas versiones de API hay ciertas tareas que no tienen. ¿Vale? No os preocupéis porque las tareas que no se encuentren en las últimas versiones de API se van a ir a buscar al API base, ¿no? A la que tiene todo. Bueno, nuevo proveedor que hemos incluido, que aunque no lo veáis aquí como tal, ¿vale? Pero es el proveedor de Huawei Cloud, que es otra plataforma cloud que seguimos incluyendo. Sabéis que poco a poco en las diferentes versiones seguimos soportando plataformas y en este caso le ha llegado el turno a la plataforma de Huawei. Como esta plataforma está basada en OpenStack, lo que hemos hecho por ahora es utilizar el conector de OpenStack, hacerle una serie de modificaciones para que funcione con la plataforma de nube Huawei. Y como en todas las plataformas OpenStack, pues tendremos que incluir el identity, el dominio, ¿vale? El proyecto. Y una vez tengamos todos esos datos que nos lo va a facilitar el propio Huawei desde nuestro tenant, ¿no? Desde nuestra consola de gestión de Huawei, pues ya podemos crear servicios, ¿vale? Que estén dentro de la propia plataforma Huawei. Y esto ya, como siempre, eligiendo nuestra región a las que tenemos acceso con nuestro tenant, las zonas de disponibilidad y, lógicamente, pues las máquinas plantilla, ¿vale? Los volúmenes. También tendremos la posibilidad, como en AWS y como Azure, de elegir el tipo de máquina, ¿no? El flavor. Y los grupos de seguridad que tenemos ya definidos en nuestra plataforma Huawei. Vale, relativo a los proveedores de servicio, así, un tema interesante que es en la parte de VMware, el conector de VMware, que no lo veo aquí. ¿Vale? Y es que ahora verificamos, por ahora solo en este proveedor, ya iremos incluyendo en más proveedores, verificamos el certificado SSL del componente, en este caso, del Virtual Center. Es decir, que podemos importar nuestra CA del Virtual Center a la máquina UDS y podemos habilitar este check para verificar que esa conexión es segura, ¿vale? Que vaya vía SSL. En el manual nuevo que hemos sacado en la parte de Virtual Center, os aparece cómo extraer ese certificado SCA del propio Virtual Center y cómo importarlo en el servidor UDS para que sea confiable. Bueno, ahora nos vamos a una de las partes más importantes de esta nueva versión 3.6 y es la parte de la autenticación, ¿vale? Y en concreto veréis que se ha añadido una nueva pestaña, que en este caso es multifactor, y como su propio nombre indica, pues ahí es donde hemos incluido todos los sistemas de autenticación de doble factor. Bueno, yo aquí tengo ya unos cuantos creados, ahora os enseñaré, los editaremos y veremos cómo funcionan y haremos una demo para que veáis un poquito el funcionamiento de alguno de ellos. Aparte de esos tres que tengo creados, es decir, multifactor vía correo electrónico, nos va a mandar un token al correo donde tenemos que indicar en el portal de login, el vía SMS, ¿vale? Vía Radius también. Y muy interesante el MFA, el doble factor vía TOTP.
el cual nos va a permitir desde cualquier aplicación, de estas que Google Authenticator, Microsoft Authenticator, incluso ahora os enseñaré una que tengo en el navegador, ¿vale? Que se llama Autenticación, ¿vale? No sé exactamente el nombre, pero que me va a permitir enseñarlo de una manera más gráfica para no tener que hacerlo en el móvil y que os lo creáis, ¿vale? Que hagáis un acto de fe, sino que lo vais a poder ver vosotros directamente, ver cómo funcionan estos sistemas. Bueno, y nada, por comentaros un poquito qué se necesita en cada uno de ellos, voy a editar el más sencillo, ¿vale? El TOTP, y como veis, lo único que tenemos que dar es un nombre identificativo, y luego tendremos diferentes temas de políticas de configuración donde diremos, oye, ¿cuánto tiempo se cachea el dispositivo? ¿Cuánto tiempo estará activo un código? ¿Vale? Y otros datos de validación, que esto sí que os pediría que en la parte del manual, que ahí está todo completamente detallado, pues lo revisaseis ahí, o incluso algunos vídeos que hemos sacado en nuestro canal de YouTube con ejemplos específicos de la parte de MFA. La parte de correo, pues, ¿qué necesitaríamos? Simplemente un servidor de correo, que yo en mi caso he configurado una cuenta de Gmail con el SMTP de host de Gmail, una cuenta de correo de Gmail, la seguridad y bueno, y luego datos de configuración interesantes, como por ejemplo el texto que va a ir en el correo, ¿vale? Asociado al usuario y desde qué cuenta le va a llegar y lógicamente el asunto del correo. ¿Vale? Ahora, como vamos a hacer un ejemplo, vais a ver pues eso, qué texto aparecen y cómo aparece en el correo. ¿Vale? Y el último caso que os tengo aquí como ejemplo sería el del SMS, que nosotros hemos utilizado una herramienta que es 360 NRS, ¿vale? Que es una herramienta para envío masivo de SMS, pero podéis utilizar cualquier otra herramienta. Entonces, simplemente es indicar los parámetros de cómo se van a enviar los correos, los SMS, perdonad, los mensajes que le van a llegar, etcétera, ¿vale? Los sistemas de autenticación que va a utilizar. Pero como os digo, más detalles en toda la parte del manual de configuración. Y ahora, sin más, lo que vamos a hacer es probarlo. Os voy a enseñar cómo funciona. Antes de enseñaros cómo funciona, tenemos que aplicar estos sistemas de doble factor a ciertos autenticadores. Y para eso he creado aquí unos autenticadores específicos con dos ejemplos de uno de token vía correo y otro de token vía TOTP. ¿Vale? Estos autenticadores que os he creado son de base de datos interna, pero también podemos hacerlo con cualquier otro autenticador que tengamos en UDS, por ejemplo, Active Directory. Ahora os lo enseño. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer en el autenticador y qué se ha añadido nuevo? Pues una pestaña que es MFA, en la cual yo voy a indicar que este autenticador, que tiene de nombre Aut Correo, pues evidentemente va a trabajar con un sistema de MFA que es de correo, de los que habéis visto que he creado anteriormente. En este caso, el TOTP trabajaría con el autenticador, el TOTP, ¿vale? El que hemos visto antes configurado. Bueno, en un autenticador interno necesitamos, por ejemplo, un campo donde el sistema sepa dónde enviar ese correo electrónico. Pues bien, en el caso de un autenticador interno, si nos vamos al usuario, veréis que hay un nuevo campo que se llama MFA. Como este autenticador lo voy a utilizar para enviar tokens al correo, pues lo que indico es la dirección de correo. Si lo utilizase para enviar SMS, pues aquí lo que indicaría sería el teléfono. ¿Vale? En el caso de que utilicemos un autenticador que sea de tipo Active Directory, ¿no? Y que nosotros no tengamos definido esos datos del usuario, pues simplemente en esta pestaña que hemos añadido y donde en la pestaña MFA que hemos añadido y donde indicamos qué tipo es, en este caso veis que hemos cogido un tipo SMS, pues simplemente le vamos a indicar dentro del Active Directory un atributo del usuario donde esté, en este caso, el teléfono móvil. Si yo pusiese aquí un MFA
de tipo correo, pues aquí seguramente el mail, el atributo que debería utilizar sería el mail, que es donde está definido la cuenta de correo del usuario. Bueno, y una vez visto esto, voy a hacer logout, ¿vale? Y voy a utilizar uno de los métodos de autenticación que hemos comentado antes. Por ejemplo, el TOTP, ¿vale? Que está mal escrito, pero es TOTP. Entonces, me valido con mi usuario que os he enseñado, con mi usuario interno, ¿vale? Credenciales válidas. Y ahora llegamos a la parte del código BIDI. Voy a quitar esta ventanita aquí. Llegamos a la parte del código que nosotros desde un móvil podríamos escanearlo con una aplicación de Google Authenticator, Microsoft Authenticator o la que fuera. Y yo voy a utilizar la que os comentaba, que es una extensión del navegador. ¿Vale? Entonces le damos aquí a escanear el código. ¿Vale? El código se escanea, se añade el sistema y como veis, pues ya se genera un token. Este token dura unos segundos. En este caso lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí y como veis ya me ha dejado pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que como el usuario ya ha escaneado una vez el código, ya tiene en su aplicación la generación de los códigos, la siguiente vez que me valide no me va a pedir escanear el código, sino que directamente voy a tener que indicar el código generado. Y como veis, me hace la validación sin ningún problema. ¿Qué pasaría si el usuario pierde el dispositivo? Por ejemplo, si tiene Google Authenticator y lo tiene en el móvil, pierde el dispositivo y necesita volver a escanear el código. Pues muy sencillo. Nos iríamos al usuario en concreto. Esto ya lo tendría que hacer un administrador o un usuario con permisos. Nos iríamos al usuario J. González y como veis aquí hay una nueva opción que es limpiar toda la información relativa al MFA. Limpiamos. Y si yo me vuelvo a validar con el autenticador TOTP, como veis, me vuelve a aparecer la pestaña, el código BIDI para que lo vuelva a escanear con mi aplicación. Es decir, yo esta la eliminaría y la volvería a añadir. ¿Vale? Creo que es bastante interesante y bueno, y que es un método que es muy, muy sencillo. Y ahora os voy a enseñar el sistema de correo, es decir, cómo de la configuración que os he enseñado, cómo se enviarían los correos. Nada, me valido con mi usuario interno, selecciono el autenticador correo y este lo que nos tiene que enviar es un código, un token al correo. Si yo me voy a mi correo, ¿vale? Aquí tengo el correo, ahora os lo enseño, os lo voy a sacar aquí en una ventana nueva. Y como veis, me ha llegado un correíto desde la cuenta que le hemos indicado, con el texto que le hemos indicado, utilizando el nombre del usuario y con el código de acceso. Pues yo copio este código de acceso, lo pegamos aquí y como veis ya tenemos la validación. Y con el SMS sería exactamente igual, nos llegaría un SMS al teléfono y ya podríamos indicar el token. Bueno, rápidamente nos vamos a la administración, seguimos viendo nuevos elementos. Voy a ir ahora un poquito más rápido, que me he comido ahí bastante tiempo. Y bueno, simplemente comentaros que hemos compatibilizado la nueva versión de PCBRIP, que ahora desde la adquisición de HP de este protocolo ahora se llama HP Anywhere, ¿vale? Ya somos compatibles con la última versión. En el transporte RDP, ¿no? Con el protocolo RDP hemos añadido una pestaña nueva que es para enviar parámetros desde máquinas, o mejor dicho, desde clientes Windows. Sabéis que lo teníamos con Linux para toda la parte del FreeRDP, lo teníamos con Mac y ahora también lo hemos incluido en los clientes Windows. Es decir, que cualquier parámetro lo podéis incluir aquí de una manera personalizada vosotros. Yo que sé, que tenéis 3 monitores y solo queréis compartir 2 de ellos. Pues ponéis aquí el parámetro y indicáis el número del monitor que queréis compartir y listo. Y ya sería exclusivamente para este transporte, sin necesidad de hacerlo con los desplegables que tenemos aquí, que aquí, por ejemplo, son todos los monitores.
Más novedades en los protocolos, pues bueno, Spice. Spice lo soportábamos para OpenNebula y para OVIR. Pues bien, ahora le hemos metido soporte también para Proxmox, ¿vale? Que sabéis que Proxmox es un hipervisor que es una maravilla, funciona muy, muy bien. Pues le hemos querido apoyar, ¿no?, un poco ese parque de Proxmox desplegados, dotándole también de conexión vía Spice, que es un protocolo que, como no sé si lo conocéis, pero que es bastante interesante. Bueno, y como veis, tenemos aquí un nuevo transporte, que es, o mejor dicho, que se llama HTML5 SSH. ¿Qué es lo que hace esto? Pues nos abre una conexión SSH a un servidor, sin necesidad de tener ningún tipo de entorno gráfico instalado. Tengo aquí uno creado, de ejemplo. Bueno, uno creado, que es un servidor UDS. Déjame que inicie con el usuario del autenticador local, que tiene más cositas aquí. Y esto es un UDS server que tiene habilitado SSH, y si pinchamos sobre él, nos va a abrir una conexión HTML5 y, como veis, a través de SSH. Si yo introduzco aquí las credenciales, pues ya tendría una conexión SSH a través del túnel, en este caso sobre la máquina broker, sobre el UDS server. Salimos. Bueno, ahora soportamos también credenciales vía HTML5 con NLA activado. A ver si voy allí. Vale, sabéis que antes en el transporte... Voy a editar, de hecho, uno que ya tengo creado, para que veáis un ejemplo. RDP HTML5 for Desktop. Pues bien, como sabéis, en las conexiones HTML5 antes no podíamos habilitar NLA. Es decir, o le enviábamos unas credenciales válidas o deshabilitábamos NLA. Pues bien, en esta versión, si ponemos credenciales vacías así, es decir, que no le vamos a enviar ninguna credencial y tenemos habilitado en la máquina NLA, ¿qué es lo que va a salir cuando hagamos login? Pues va a salir una ventana nueva, creo que ha sido en el Windows 10. Bueno, en cualquier HTML5 lo tengo puesto. Nos va a salir una ventana nueva, como veis aquí, donde nos va a permitir poner las credenciales. Y estas credenciales se van a enviar a la máquina y ya nos va a permitir hacer login. ¿Vale? Y como os digo, bueno, vamos a darle a cancelar, que voy un poco apurado. Y como os digo, ya vamos a poder conectarnos con la seguridad NLA en servidores Windows con un transporte HTML5 sin tener obligatoriamente que poner credenciales válidas. Bueno, Metapool, simplemente comentaros que, como nos lo habéis pedido algunos, ahora ya en un Metapool se puede poner la parte de liberar servicio o reiniciar servicio, que antes no existía esa posibilidad. Entonces, ahora ya nos aparece un desplegable donde poder elegirlo. Os lo voy a enseñar muy rápidamente. Vamos a coger aquí, por ejemplo, el Windows 10. Creamos un Metapool con el pool del Windows 10 y en el pool del Windows 10 lo voy a editar y le voy a decir que los usuarios puedan eliminar su propio servicio y reiniciar su propio servicio. Y si ahora vamos al modo usuario, vemos el Metapool, nos aparece el botón de acciones que antes no aparecía, ¿vale? Para que podamos eliminar y reiniciar el servicio. Bueno, nos queda muy poquito. Aquí en configuración comentaros la opción nueva que ha comentado Yolanda y que es muy interesante, que es Zero Trust Mode. Si yo habilito esta opción de Zero Trust, ninguna contraseña de todo el entorno UDS va a viajar por la red. Es decir, que nos va a asegurar de que todas las contraseñas nunca viajan y no va a haber posible riesgo de que no las roben, ¿vale? En transportes, etcétera. ¿Vale? Cuidado con eso porque aquí estaremos forzando lógicamente al usuario a que siempre teclee sus credenciales de acceso. Vale, y otra cosita más que quiero dejar tiempo para que podáis hacer preguntas. Es en la parte de informes. Hemos creado un nuevo informe de auditoría, ¿vale? Donde se registra cualquier acción que haga UDS.
decir, ¿qué usuario ha añadido un pool? ¿Qué usuario ha borrado cierto elemento? Es decir, todo el registro de todo lo que sucede en el sistema. ¿Vale? Es un CSV, os voy a generar un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, desde, bueno, no. Desde el 1 del 1 van a ser demasiados. Vamos a poner desde el 1 de junio, ¿vale? Al día de hoy. Junio al día 6. ¿Vale? Vamos a generar el informe. Vamos a guardarlo. Y para que veáis un poco un ejemplo, es un CSV, con lo cual es perfectamente tratable. Y aquí, como os decía, nos va a abrir, nos va a enseñar todos los registros y todo lo que sucede en el sistema. ¿Vale? Por ejemplo, pues que he enviado una petición, que he creado un metapool, ¿no? Que he accedido el usuario J. González a un servicio de un metapool. Aquí toda la parte que hemos visto del autenticador ETOTP, ¿no? Cuando hemos editado un proveedor, el de Huawei, el de Nutanix, y como veis, pues eso, todos los registros de una manera muy, muy extensa. Es un CSV, lo podéis tratar, lo podéis filtrar y podemos sacar los datos que nos interese. ¿Vale? Y por mi parte, poco más. Espero que os hayan parecido interesantes estas novedades. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias.